me autodefino india y me encargo de que signifique lo que yo quiera. Soy india. Me niego y me resisto. Yo soy lo que quiero ser. Me da la gana de que ser india y ser janiwa no sea un insulto. Somos hermanas desde lo aymara, desde las polleras de nuestras madres. Las janiwas. Culiacanacán, Arupa. La voz y el pensamiento de las hermanas. Un espacio de reflexión entre mujeres aymaras, política, cultura y sociedad. Hola, hola queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al programa Las Janiwas, que estamos saliendo una vez a la semana en este horario, todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, así que pues les damos bienvenida a toda la audiencia de la Radio Deseo, la 103.3 FM. Estamos aquí junto a las Culiacas Janiwas, quienes cada viernes llegan desde diferentes lugares para compartir un poco sobre diferentes experiencias vividas y también un poco de análisis, discusiones sobre las temáticas que manejamos, que nos preocupan directamente o indirectamente. Así que le vamos a saludar a nuestra compañera Sharol, quien también se encuentra hoy. Ha llegado ella muy cansada, pues realmente esto sí está haciendo mucho calor, ¿no? Sharol, hola, muchas gracias, buenos días. Qué lindo es estar aquí contigo. Sí, me ha tocado correr para llegar a tiempo, pero bien. Es importante correr a veces y bueno, con este calor no se puede correr. Si tienes agüita, mejor si puedes correr. Con agua puedes aliviar el cansancio. Así, de esa manera, entonces le saludamos a toda la audiencia de la Radio Deseo. Hoy vamos a hablar un tema que nos cuestiona, que nos interpela, creo yo, a todas las indígenas, los indios, las indias, a las cholas también. No sé qué dice Sharol, ¿qué tema tenemos? A ver, cuenta a la audiencia para que sepa pues qué cosa vamos a hablar, y se queden. Ya, que se queden con nosotras. Ajá. Eso. Bueno, nosotras queremos crear un espacio de reflexión, de autocrítica, ¿no? De encuentro de varias miradas, y algo que creemos que si bien se ha desarrollado mucho dentro de los círculos indianistas, tal vez no se ha escrito al respecto y por eso no tenemos mucho de lo que analizar hoy, pero sabemos que varios de nuestros hermanos en sus reflexiones acerca del indianismo y de todo lo que de todo lo que podría implicar, sí han pensado este tema. Vamos a iniciar planteando una pregunta, ¿no? Una pregunta un poco dirigida. Voy a decir, ¿es lo personal político? ¿Es lo privado político? Y haciendo referencia un poco a esta frase que se popularizó a través de la segunda ola del feminismo, donde se planteaba esta idea, ¿no? Para de alguna manera interpelar la construcción del núcleo familiar, este tipo de cosas. Y creo que hasta hoy hay mucho del feminismo que retoma este cuestionamiento, esta interpelación. Pregunto, ¿es lo personal político, es lo privado político? Porque precisamente eso es lo que queremos analizar hoy. Queremos reflexionar sobre cuánto deberían o cuánto influyen en la práctica o en la teoría las posiciones políticas en el ámbito de lo personal. Y la pregunta que nos hacíamos es ¿por qué los jóvenes de alguna manera reconocidos como líderes de los movimientos o grupos indianistas cataristas, indigenistas, etcétera, etcétera, por lo general tienen una pareja que no es precisamente una mujer de pollera? O porque si está dentro de sus capacidades, dentro de sus posibilidades, por lo general van a elegir tener de pareja o establecer una relación romántica con alguien que de algún modo
podría decirse que está más blanqueada, no sé, creo que hay riesgo en usar estos términos, ¿no? Porque no todos entendemos lo mismo por estos términos, pero para plantear la idea de una manera general estoy haciendo estoy planteando prejuicios quizás no confirmados, es una hipótesis, ¿no? En realidad no queremos afirmar de ninguna manera que nuestros compañeros o grupos más distantes a nosotras, de indianistas o de gente que reflexiona estos temas, son todos o se comportan todos de esta manera, pero es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo influye esto dentro de sus relaciones? ¿Cómo sus reflexiones pueden traducirse o no en relaciones? También es una pregunta que tenemos que hacer, ¿deberían traducirse en cómo llevan sus relaciones de pareja? ¿Por qué? ¿Por qué incluso tiene que ser esto un tema? ¿Es un pensamiento quizás muy cerrado o no? Ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sí es importante cuestionarnos, especialmente si hablamos, digamos, en el discurso, digamos, de lo indígena, cuestionarnos también nuestras relaciones con nuestros pares, se puede decir, con nuestros masis, y deberíamos, porque es que como tú decías hace rato, no solo, digamos, los compañeros que hablan, que son aymaristas o se identifican como aymaras intelectuales, son pues, digamos, que tienen una relación de poder tal vez con la pareja, son totalmente machistas en su casa. Mientras tú no te cuestiones, digamos, tu relación con tu compañera, con la que vives, claro, es difícil que tú puedas cuestionar al otro que deje de ser racista, por ejemplo. Es que tiene que, claro, precisamente. Entonces, porque no creo sé, que es bien importante eso. Sí, es que llegamos a una encrucijada, ¿no? Donde la mayoría de los indianistas, yo por lo menos no he escuchado a ninguno declararse abiertamente feminista. Yo, la verdad, personalmente tampoco soy feminista. Para mí el feminismo es algo muy grande, muy amplio, muy complejo, y precisamente porque de alguna manera lo he estudiado, no me considero feminista, pero eso porque no pasa por mi identidad, sino que hay cosas que para la construcción de mi identidad son más fuertes, más transversales, si se quiere, pero eso no significa que sea antifeminista. Yo defiendo el feminismo como un movimiento y creo que muchos de los privilegios de los que yo gozo se deben a la lucha feminista también, y lo reconozco, pero no me defino porque no es parte de la construcción de mi identidad. Sin embargo, defiendo el feminismo, ¿no? Es una aproximación personal, distinta, muy particular, etcétera, pero yo, por ejemplo, lo que decía, no he escuchado a ningún compañero indianista, catarista o indigenista o cualquier rama afín declarándose abiertamente feminista, ni siquiera hablando del tema, ni poniendo sobre la mesa su posición respecto de. Y porque yo creo que adentro de los círculos, más allá de los círculos indianistas, se puede decir, el mundo indio, por llamarlo de alguna manera, es bien machista, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando se habla de estas dinámicas de poder, de estas relaciones de poder entre seres humanos, ellos tienen muy claro y muy establecido su posicionamiento frente al racismo, que es que de alguna manera el racismo, la discriminación. Claro, es una relación de poder entre grupos, ¿no? Racializados, no racializados, blancoides, blanqueados, lo que sea. La relación con la mujer es inevitablemente también, sobre todo en estos contextos, una relación de poder. Totalmente. Entonces, mientras tú no te cuestiones eso, digamos, internamente, yo pienso que es difícilmente cuestionarle al otro, a la otra. Creo que así como decíamos, lo personal es político, sí, pues lo es. Y entonces deberías cuestionarte también esas relaciones de poder que tienes. Yo sé que en el mundo indígena, digamos, mucha gente, a mí también me cuestionan por mi feminismo, yo sí soy feminista,
De hecho, como muchos seguramente lo sabrán, soy parte de Mujeres Creando desde hace como unos 5 o 6 años atrás. Y y estoy aquí porque yo he decidido quedarme aquí, aunque muchos, digamos, me criminalicen. Muchos dicen, no, es que una mujer aymara no puede ser feminista, ¿no? Pero yo creo que se puede plantear un feminismo desde tu propia experiencia, desde este lugar racializado que vivimos las cholas, también se puede plantear. Entonces, yo creo que es importante también esto, ¿no? Yo creo también los hombres también podrían decidir o cuestionarse a partir de todo de nuestras propias experiencias, ¿no? Y yo la verdad es que a esta sociedad también quiero plantearme feminismo desde ese lugar racializado que me toca vivir, desde el lugar que me toca vivir, plantearme un feminismo desde mi propia experiencia, pero también desde este feminismo intuitivo, cuestionar los usos y costumbres que son totalmente machistas, que limitan y someten a las mujeres. Entonces yo estoy haciendo el feminismo desde ese lugar. Gracias, Yola, por compartir eso, porque la verdad es que yo, claro, cuando yo digo yo no soy feminista y sigo leyendo acerca de feminismo y viendo todas las betas de feminismo que conozco, que descubro y diferentes posiciones, me interesa en particular esto del feminismo intuitivo que planteas. Y quisiera que nos cuentes un poco. Antes tenemos un invitado que va a venir. Sí, estamos haciendo llega dentro de un ratito y estamos haciendo la antesala de lo que va a ser su participación, porque también nos vamos a poner a hablar de las relaciones de los indianistas sin una voz de hombre que pueda decir su perspectiva. Nos parece igual de incoherente, ¿no? Entonces vamos a tenerlo pronto con nosotras, pero precisamente por eso queremos poner estas cosas sobre la mesa. Yo quisiera que nos cuentes ¿qué es este feminismo intuitivo del que nos hablas? ¿De qué se trata? Bueno, creo que el tema de hoy no es esa. Tal vez podemos hablarlo para otro próximo programa, claro. Prepararnos y hablar también un poco con datos y tal. No, yo lo que pasa es que yo la verdad es que me he sentido muy cuestionada, Sharol, por los compañeros intelectuales aymaras que me dicen, ¿no? Como que tú no puedes ser feminista porque eres aymara. Y yo pienso que ¿quién ha dicho que la India no puede ser feminista? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden haber cambios? Tú puedes hacer cambios desde lo que estás viviendo, ¿no? Pero claro, obviamente que no tienes que seguir porque hay variedades de corrientes feminismos, ¿no? Claro. O sea, como también feminismos que han utilizado a las mujeres negras solamente para masa y luego no las incluían realmente, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, a mí me gustaría sí charlar, pero no, o sea, yo pienso que si te cuestionan, digamos, los hombres eso, tú no puedes ser, y porque ellos se sienten también con el derecho de cuestionarte tu feminismo. Y yo también siento yo con más razón siento que tengo la obligación de cuestionarlos a ellos, más bien, la relación que tienen. ¿Por qué? Porque los hombres aymaras no quieren aceptar que existan cholas feministas, indígenas feministas, o que se reconozcan, porque el feminismo hace que tú te vuelvas independiente, no automático, no, obviamente, a partir de las reflexiones, todo incluye de tu feminismo. Entonces a los aymaras les gusta ellos quieren ser los intelectuales, no sus parejas. Nunca sus parejas son intelectuales. Yo no conozco alguno que sus parejas estén de igual. Claro. De par. Por eso también, o sea, ese chachahuarmi, porque se conforman con eso, porque eso implica en aymara, digamos, chachahuarmi, que la mujer siempre esté cargando la comida, que esté encargándose, que sea la que sirva. Sí, que esté sirviendo, que esté cuidando a las guaguas, mientras él todo limpio puede ir a dar sus discursos políticos, no tiene nada que
que le ataje, o sea, no está con las guaguas, no está ayudando en la cocina, él se está preparando, él está estudiando, se está preparando para ser político, para ser intelectual. Sí, yo creo que además, o sea, lo que dices es algo que yo creo que ni siquiera es cuestionado adentro de los círculos indianistas, ni siquiera se preguntan. Con eso están felices, pues, porque esa comodidad les hace feliz de alguna manera, porque ellos gozan de ese poder, de esos privilegios, mientras sus parejas están preparando cosas. Entonces, por eso no quieren cuestionarse y por eso no aceptan que una indígena sea feminista, porque les cuestiona sus privilegios. Creo que también tiene que ver con un pensamiento adentro de la lucha indianista o indianista catarista, digamos, de que si dentro de este movimiento van a haber, no sé, deseos o impulsos feministas, es casi como una traición a esta lucha conjunta. Es un poco lo que pasaba con el feminismo negro adentro del movimiento antirracista negro en los Estados Unidos. Es casi una condición. Tú tienes que elegir dónde te posicionas, porque esta lucha antirracista para todos los negros es más importante que la lucha feminista, que además es negra, ¿no? Yo la verdad no creo que sea una posición tan radical, o por lo menos no absoluta, en el sentido en el que, bueno, tú y yo tenemos amigos que son indianistas militantes de mucho tiempo, sí. Y en algunas de nuestras conversaciones también yo les he preguntado cosas, les he puesto en tensión estas miradas, ¿no? Y una de las cosas que más interesantes me ha parecido es que me decía un compañero, es que la mujer, ¿por qué ustedes no tienen relaciones con hermanas de pollera, no? Y ellos decían, es que la mujer aymara es bien materialista. ¿Ya? Y nosotros no tenemos plata, más o menos, ¿no? Solo nos interesa plata. No todos, o sea, no hay que generalizar. Así como exactamente. Chicos, debe haber obviamente chicos que realmente respetan nuestras luchas. Yo lo sé, o sea, de los amigos cercanos. Y seguramente hay otros que es totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, hablando de eso, ahorita va a entrar nuestro invitado, así que le invitamos a que pase aquí a la cabina para charlar. Escuchar de primera voz su perspectiva. Hola. Bienvenido, Wilmer, gracias por estar aquí con nosotras. Sabiendo que más o menos te hemos llamado para darte un poco de palo, ¿no? A ver. Bueno, estábamos hablando de eso, de lo que te comentaba antes, es de este cuestionamiento de por qué no el indio en general, porque sabemos que ese mundo es bastante machista, bastante sesgado en ese sentido, pero de los líderes indianistas que han hecho reflexión sobre estas dinámicas de poder, sobre formas de opresión, estructurales, etcétera. La pregunta que planteábamos, Yola, era ¿por qué no tienen parejas? ¿Por qué no llevan relaciones con mujeres de pollera? Sí, pero también lo principal también era Wilmer, gracias. Wilmer es nuestro compañero, amigo de Hicha, por si acaso, y acaba de llegar y le vamos a saludar a Wilmer. Wilmer, bienvenido. Y bueno, cuéntanos cómo estás. Hola, Sharo. Hola, Yola. Bien, cosiendo para llegar. Sí, pero bien, gracias por la invitación y bueno, reflexionemos y bueno, estoy dispuesto a responder lo que me vayan a preguntar. Muy bien, gracias. Sí, bien atrevido el Wilmer aquí. No, tranquilo, Wilmer, que no pasa nada. Queríamos un poco, digamos, porque, digamos, en el mundo indígena no se reflexiona justamente sobre las relaciones de poder que hay con las parejas, y también que la mayoría, digamos, son intelectuales y nunca se muestran sus parejas como intelectuales, tampoco, digamos, tienen parejas así que sean sus pares, ¿no? O ya. Sus masis. Bueno, yo creo que, bueno, en el caso específico de los indianistas,
¿no? Específicamente, también están los cataristas, etcétera. Creo que en su mayoría, las relaciones que han establecido de pareja siempre han estado alrededor de su entorno. No es algo distinto, no es algo que fuera diametralmente opuesto o diferente a lo que el común de las personas es. ¿No? Es decir, es el entorno de los indianistas en el cual también muchos, no todos, han desarrollado sus relaciones y sus parejas, ¿no? Dentro de esto yo creo que hay diferencias y especificidades, ¿no? Generacionales, incluso yo creo que se puede hablar, digamos, de esto contemporáneamente. Hay distintos grupos, ¿no? Que tienen distintas características, es decir, y entornos donde se desarrollan, ¿no? Dentro de eso yo creo que por lo menos en el común, en esta generación de jóvenes, puedo decir que la mayoría de sus parejas o quienes han sido sus parejas son también parte de su entorno. Es decir, no son indias, alteñas o no alteñas, pero han sido así. No lo veo algo distinto. Pero nunca han sido, digamos, sus parejas intelectuales, digamos, como preguntábamos. Ha habido casos, por ejemplo, Fernando Utoja escribió su libro con Ana Mamani, ¿no? Ana Mamani es su esposa, la expareja de Pedro Portugal, Michelle Michox, también. Son muy pocos, digamos, ¿no? Sí, no, en realidad, digamos, yo creo que tal vez si hay un factor que se puede decir que es característico, es que por lo menos en esta nueva generación, más allá de ver qué tipo de pareja tienen, es que buena parte no tienen pareja, digamos, estable, ¿no? Eso es algo tal vez que es característico, no más allá de qué tipo de pareja es. Sí los han tenido, bueno, de distinta manera, ¿no? Por eso te digo, digamos, si hablamos de un indianismo o grupos indianistas o cataristas, no hay un solo tipo de grupos indianistas y cataristas, hay varios indianismos, como también hay diferencias entre indianismos generacionales, ¿no? Es decir, un indianismo que migró seguramente en los años 60 del campo a la ciudad, se planteó distintos problemas, ¿no? Entonces este indianismo construyó un entorno, por supuesto, diferenciado al que tenían cuando vivían en el área rural, ¿no? Es decir, no era la problemática de la tierra específicamente lo que les atinge, ¿no? en esas décadas, sino serán otros, ¿no? Digamos, tal vez cómo o en qué medida este grupo generacional que migró a la ciudad, se planteó problemas que lo estaban viviendo, sobre todo racializados, es decir, cómo estaba distribuido qué lugar ocupabas en la ciudad, ¿no? La racialización del trabajo, ¿no? Específicamente. Entonces, esa generación es muy distinta a la nuestra, ¿no? Pero sí hay un factor común, ¿no? Que se puede decir que unos más, unos menos, ese vínculo que tienen, ¿no? Con el ámbito de sus raíces, ¿no? Puede ser ámbito rural, ¿no? Y tú sabes, digamos, en esto, digamos, del vínculo que se tiene, o sea, siempre es un péndulo, ¿no? Es decir, uno no es estático, siempre tiene un vínculo muy profundo. No por nada, digamos, la mayoría de las autoridades hoy, de los malcos, de las comunidades, son residentes, no son gente que vive exclusivamente en el campo, son gente que vive en la ciudad. Y eso rompe y quiebra con este entendido de que, se entiende que, por ejemplo, la autoridad moral que está en el campo, que está dirigiendo, digamos, la comunidad, es alguien que necesariamente tiene que vivir ahí, y eso no es cierto, ¿no? En los últimos tiempos, sí, y eso es otro tema, me parece a mí, que se merece ser discutido, porque son gente que, al menos yo desde mi comunidad, sé que hay mucha gente en los últimos tiempos que ha retornado a las áreas rurales y que justamente quieren ser dirigentes, se pelean incluso para ser dirigentes ahora. ¿Por qué? Porque ven como una escalera para saltar a la arena política, digamos, ¿no? Sí. Cosa que pueden ser legítimos o no, pero yo lo veo así en ese sentido ahora, ¿no? Incluso se quieren quedar tiempo cuando cuando se tienen que cambiar, porque en el campo no te puedes quedar por años, porque por turno tienes que hacer, ¿no? Por muy turno. Pero algunos, como han visto también en el expresidente Evo Morales, yo creo que lo veían como su reflejo, digamos, entonces ya querían hacer lo mismo también.
algunas en mi comunidad le han parado, le han dicho, no, aquí tú no vas a hacer eso, aquí le toca talcito y esa persona también tiene que gastar porque tiene tierras, porque no sé, por muchas razones, ¿no ve? Entonces, es como cuando haces en el campo tu turno, es como una manera de devolver también eso a la comunidad con las fiestas y con todo eso, ¿no? Entonces, les recordaban eso y para que ya deje el cargo. Bueno, Wilmer, yo también lo que, no sé qué quieres preguntarle, Sharol, ¿tú tienes alguna pregunta? Yo creo que vamos a hacer una pausa y vamos a volver con esta idea o esta puesta en tensión quizás de si en realidad ahora, como decías Wilmer, no es la cuestión de quién es su pareja o si tiene pollera o no, sino de que la mayoría están solos, ¿no? De los activistas indianistas, de alguna manera. Yo creo que es algo lo mismo que se produce, digamos, fuera, digamos, de un grupo social que no pueda ser identificado como étnicamente como indianista o indígena o catarista. Es decir, hay una más fuerte presencia masculina en el quehacer político, eso indistintamente si son indígenas o no. Claro, eso atraviesa todo el país. Claro. Y vamos a reflexionar cuáles son esas dinámicas dentro del mundo indianista, pero también dentro de lo indio, ¿no? Sí, yo también básicamente lo que quería decir al respecto es que, digamos, hay mucha gente que, digamos, tiene un discurso de lo indígena y cuando no tienen ningún tipo de relación muchas veces, ¿no? Con lo indígena. Eso era básicamente la discusión que queríamos plantear, tal vez no se ha ido al otro lado, pero vamos a retomarlo en el próximo momento. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Estás escuchando a las Janiwas, Culiacanacán, Arupa. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque del programa Las Janiwas. Gracias a Radio Deseo por el espacio, gracias a Rufo por acompañarnos siempre. Bueno, con lo que quería continuar es con dos cosas en este espacio de reflexión. Uno, que de alguna manera la inquietud feminista no ha llegado a los círculos indianistas, no es algo que se discuta, no es algo que inquiete, no es algo sobre lo que se reflexiona. Y me hace pensar, decía en el anterior bloque, un poco en lo que pasaba con el feminismo negro en Estados Unidos, cuando a las mujeres con estos deseos, con estas visiones políticas, se les decía que había que elegir una lucha, o la antirracista o la antipatriarcal, y que en esos momentos era imprescindible que se priorice la lucha antirracista, ¿no? Creo que en los círculos indianistas ni siquiera hay esa tensión, porque no es un tema que se plantea. Eso por un lado. Y por otro, justo lo que hablábamos antes de volver, esto del esencialismo, ¿no? Que creemos, bueno, no sé, da la impresión de que ha venido de la mano del gobierno de Evo Morales, porque tienes que estar probando tu autenticidad a cada rato y por todos lados. Entonces, si le decimos a un compañero indianista, ¿por qué no sales con una chola? ¿O por qué tu pareja no es una chola? Entonces a las compañeras indianistas hay que decirles, ¿por qué no eres chola? ¿Por qué no te vistes de chola? ¿O por qué no sales con un indio, digamos? O sea, si sales con uno que no es indio, entonces ya no eres una activista auténtica, ¿no? Porque es un tema ahí. Wilmer. A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por lo último, por la autenticidad. Que yo recuerde, digamos, esas son mis impresiones, esto de la autenticidad viene muy relacionado con el ascenso o el gobierno del MAS en su primera gestión. Yo creo que la expectativa a nivel internacional de un gobierno indígena hace que mucha gente genere y especule y construya imaginarios sobre un gobierno, sobre otra forma posible de construir sociedad, ¿no? Yo recuerdo que mucha gente llegó al país en esa primera gestión y seguramente muchos años después siguió llegando en buscar ese paradigma, ¿no? Y muchos se fueron decepcionados y otros consumieron lo que se les vendió. ¿Qué es lo que se vendió? Por ejemplo, en ese entonces, obviamente, Evo Morales era el ícono que se había exportado muy bien desde los personeros de gobierno y desde la izquierda, sobre todo a nivel internacional, del primer presidente indígena,
Entonces, la primera figura o emblemática o el símbolo que se representaba a lo indígena en ese entonces era la chola, ¿no? El 2007, por ejemplo, si bien hay antecedentes de que habían este tipo de concursos de cholita paseña, digamos, a partir de estos años 2006, 2007, 2008, toman una cierta repercusión muy fuerte, ¿no? Y una palestra bien importante. Ya más de acuerdo al 2007, por ejemplo, en este tema de la autenticidad hubo un incidente en el concurso Cholita Paseña en La Paz, donde Mariela Molinedo, sí, ¿no? Es decir, se le descalificó por tener trenzas falsas. Uh-huh. Ella cumplía con todos los requisitos, ella era india, ella era aymara, era parte de un mercado. Sí. ¿Por qué hizo? Porque emigró a Argentina, y emigrar en Argentina, más allá, digamos, de lo social, quítate la pollera, pero también el clima y todas estas cosas hacían que ella eso explicó. Pero los criterios de autenticidad de que construyen el otro hicieron que la descalifiquen, la avergüencen. Es públicamente, ¿no? Sí, aparte, diremos, se explicitó que el concurso no es de belleza, aunque sí lo es, ¿no? Sí, sino es que es por orgullo e dignidad, ¿no? Entonces, ese es el criterio que se construye desde el otro, ¿no? Por ejemplo, muchos años después, el 2013, justo esta gestión del municipio aprobó una ley, la municipal a 046, donde especificaba que la chola paseña es patrimonio intangible y cultural. Es decir, que es como una pieza al máximo, ¿no? ¿no? Después se prohibió que se utilicen escotes en la entrada. Pero es un proceso de visibilización muy fuerte de la chola. Ahí viene el fenómeno de las cholas cachascanistas. En La Ceja hay unos 3, creo que se desarrollaron. Incluso en ese tiempo, mucha gente con esta expectativa, hubo esto de las cholitas viales. Hay yo me recuerdo que muchas cadenas internacionales venían y hacían reportajes. Y cholitas escaladoras y todos esos y esas cosas, pero también había cosas que ahí no se veían. Por ejemplo, había denuncias de estas muchachas que se les obligaba a ponerse polleras. No eran auténticamente polleras, pero se vendía. ¿No? Pero eso, ¿no? También auténticamente de pollera, como tú me decías, sí, ¿por qué no te pones pollera? Yo, porque me van a decir Transformer, pues además es incómodo andar con pollera, es difícil. Yo creo que digamos el criterio de autenticidad, digamos, o no, digamos, pues está muy relacionado realmente si convences, digamos, si eres o no chola, ¿no? Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, la Alison o las Silvias que se han vestido de pollera, nadie le va a decir Transformer, pero obviamente nadie le va a decir que es chola, digamos, ¿no? Está fenotípicamente no tiene los rasgos de India. ¿No? Ya, yo tengo, ¿no? Pero entonces, en ese caso, había muchas cosas, inclusive había esto de turismo sexual. Yo creo que en las páginas web habían, digamos, gente que venía y compraba servicios sexuales de cholas. De extranjeros, obviamente, ¿no? Que las cholas valían 3 veces más que las señoritas en el Alto. Entonces eso existía. Yo pensé que valía menos. Es el boom, ¿no? Claro, es el exotismo. El exotismo de la autenticidad, que va muy relacionado con lo que el país vendía en ese entonces, en esos primeros años, claro, ¿no? El gobierno indígena y todas estas cosas, ¿no? Pero y después vino esta idea de por ejemplo, de descubrir, digamos, quién es la primera, por ejemplo, mujer. Cuando aparece este caso de la Nancy Casay, esta médica de Sucre, Quechua, esa es la primera indígena médica. No, en los 60 ya habían, solamente que, digamos, por toda esta migración, no se socializaba. No es que no se socializaba, digamos, ya no necesariamente estabas representando lo indígena con una pollera, claro, ¿no? Con una vestimenta. Claro, se sacaban, ¿no? La pollera. En los 60, en los 70 ya había, en el 70 había el Centro Cultural Minca, donde era un centro que constituían puros profesionales indios, y lo cual era una cosa un proyecto muy bonito e importante. Entonces, pero mucha gente quiso relacionar todos estos hechos excepcionales con el gobierno del MAS. Es como decir, gracias al MAS están indígenas profesionalizándose. ¿No? Eso pasó en esos años, ¿no? Totalmente. ¿No? Entonces, pues parte, ¿no? No, yo sí, está muy bien lo que dices, Wilmer, pero yo lo que también quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo, digamos, se maneja una cosa en el discurso, pero no hay la misma relación, digamos, o sea, se maneja esta cuestión de lo indígena, pero no hay un cuestionamiento hacia adentro mismo para con sus parejas de los
justamente de los intelectuales aymaras, digamos, Ujú. ya sea porque no quieren que sea feministas o por muchas razones. ¿Por qué no se cuestionan, digamos, a sí mismos la relación con sus propias parejas? Sí. Ahí yo creo que hay diferencias generacionales, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, una primera generación de indianistas, también de cataristas, que accedió a la educación, no gracias al Estado, sino se accedió a la educación gracias a la evangelización de iglesias pentecostales, metodistas, bautistas, etcétera, ¿no? Yo creo que esta primera generación tiene muy fuerte, digamos, esta influencia, ¿no? Conservadora, ¿no? En su mirada, digamos, de cómo tiene que ser su relación, sobre todo con sus parejas, ¿no? Es decir, el hombre es el que tal vez dirige y un hogar, etcétera, estas cosas. Yo creo que o en cambio, incluso ellos son más visibles. claro, ¿no? exacto. Entonces hay una nueva generación que obviamente tiene el reto de replantearse esto, cuestionárselo. Yo muchas veces sí he conversado de esta temática con compañeros, de estas cosas que un poco les he contado, ¿no? No es que no se lo conversa, pero creo que como en el indianismo, puedo decirte, el indianismo es un instrumento de lucha, ¿no? De los indios, Ujú. ¿no? Entonces son los indios los que tienen que liberarse. Entonces yo creo que ahí es compartir. Yo creo que, por ejemplo, no hay una mirada, en este caso paternalista, si se puede decir, de que son los indianistas intelectuales que tienen que dirigir a las compañeras, a las warmis, ¿no? Sino son las propias warmis que tienen que construir su propia perspectiva de su propio feminismo, ¿no? Lo están haciendo, yo creo, De a poco, ¿no? de a poco. Es algo que seguramente va a generar tensiones en sí. las propias relaciones que tienen con sus compañeras, los propios En los ¿no? propios changos. usos y costumbres. Digo. Exacto, es decir, no digo ahí, es decir, como que no es un tema, como tú dices, Sharo, que pueda tal vez preocuparles, no hay un cuestionamiento sobre sus privilegios y sobre su masculinidad. Yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo hace unos 6 años atrás, cuando yo comenté a un amigo indianista que iba a hacer un taller sobre estas cuestiones de masculinidad. Entonces, ¿qué es eso? Son cosas más o menos de gays, ¿no? Entonces, Yo pensé que ibas a decir de caras, pero no, de gays. no, claro, es decir, no hay esa introspección de los compañeros sobre estos temas, y eso es claro. No hay una preocupación. Ahora, No hay una ¿cuál es la preocupación. razón de que no haya esa preocupación? Sus privilegios, eso es obvio, ¿no? Digamos, yo creo que cuando alguien te cuestione tus privilegios y te dispute, por ejemplo, que tengas una relación más equilibrada, entonces esas cosas van a ir cambiando, ¿no? Entonces hay una suerte de, bueno, muchas personas que puedan estar entrando en ese tipo de dilema, pero como te digo, digamos, yo no veo todavía un creciente movimiento. Me imagino que va a ser distinto, ¿no? Va a ser un movimiento que cruce esta vena racial, colonial, con una lucha antipatriarcal, ¿no? Cosa que es muy distinto de los movimientos feministas de hoy, por ejemplo, por lo menos lo que se ve uno en La Paz. Si bien hay un uso excesivo del símbolo de la chola, todos quieren tener una chola feminista, es decir, todos quieren tener una yola mamani. Claro, Sí, ¿no? sí, desplazan Porque incluso es ¿no? más En los auténtico. grupos que... Cada 8M alguien, digamos, se pone una pone- pollera y se se hace ponen una sus foto. bananas sus de bananas, aborto. y un- tal vez se un saca una sombrero. polera y se está mostrando sus bustos y todas Sí. estas cosas, pero en realidad es un performance, no Claro. son, digamos, pero todos, es decir, casi todos los grupos feministas utilizan la simbología de la chola, Totalmente. ¿no? Totalmente. Wilmer, para finalizar, antes de que nos vayamos, ya se va a acabar el programa, quiero preguntarte si lo personal es político, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué significa para ti? Absolutamente, lo personal es político. Yo creo que, inclusive dentro de las comunidades, yo creo que un criterio sobre todo que en este tiempo he podido percibir que se valora, desde el lado conservador voy a dar una respuesta, en David Choquehuanca y cómo lleva su relación con su pareja, es que él, por lo menos, más allá, digamos, de los cargos que ha ocupado, siempre la ha tenido y la ha respetado,
¿no? Entonces ese es el criterio que se tiene, más allá de si es cierto o no. Que no sabemos. No Sí. sabemos, Ajá. ¿no? Obviamente eso es lo privado, que es público, ¿no? Ahora también dentro de lo negativo, bueno, uno puede ver, por ejemplo, digamos, desde nuestra política caudillista, que se puede interpelar a muchas personas que inclusive, digamos, más allá de ser caudillos, quieren construir una especie de idolatración al culto al caudillo, ¿no? Al caudillo, sí. Y, por ejemplo, se omite, diremos, esta vida privada que en realidad, diremos, pues es totalmente desventajosa para su imagen, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de Víctor Paz, ¿no? Lo que se ocultó, que es un feminicida y todas estas cosas. Y uno puede hablar inclusive y cuestionar al propio Carlos Palenque, e incluso, diremos, hay mucho más, a Evo Morales. A mí, sinceramente, una de las cosas que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en este último tiempo, cuando habían acusaciones, que sí era una estrategia política, eso no tengo duda, de parte de un Trambasaguas y el gobierno y todas estas cosas, más allá, diremos, de la veracidad o no de los hechos, me parecía curioso que un sector del MAS trataba de relativizar el hecho, más o menos como decir, bueno, él ha estado con tantas personas, él ha estado con él. Como normalizarlo, ¿no? Normalizarlo, inclusive verlo como una virtud, es decir, de ponerle un hashtag semental andino, es decir, ¿no? Es decir, hay ese tipo, digamos, ¿no? Es decir, que que parte del MAS, no son todos, el MAS es bien diverso por lo que veo, Sí. ¿no? Pero había gente que más o menos trataba, digamos, de justificar, o verle un elemento del cual podía sacar provecho para seguir construyendo la imagen sí. del caudillo. Ajá. ¿No? Y estas cuestiones se cuestiona también dentro de, porque decíamos esto también porque, digamos, una cosa se dice en el discurso en estos grupos, no solamente en el indianismo, ¿no? Sino en otros grupos, y se hace otra en la práctica real. Eso era mi pregunta. La también, coherencia. o sea, la coherencia, no sé cómo se maneja eso en estos grupos. ¿Tú sientes que es necesario esta supuesta coherencia en tu vida privada? Sí, absolutamente, yo creo que es necesario. Yo creo que en muchos indianistas, hay distintos indianismos, por ejemplo, yo voy a hablar específicamente del indianismo. Por ejemplo, hay un indianismo muy utópico, ¿no? Que un poco tiene perspectiva desde construir lo pasado, un indianismo guerrero y un indianismo tal vez que está más vinculado con organizaciones no gubernamentales. Dentro de todas estas cosas, yo creo que no se plantean porque también en gran medida, diremos, son cuestionantes que no las como les había dicho, no han tocado sus privilegios, ¿no? Yo creo que es una cuestión que tarde o temprano va a llegar. Les va a tocar. ¿No? Y yo creo que es importante la coherencia en todo sentido. Yo creo que dentro de todos estos indianismos, no son todos, pero hay algunos que tienen una vocación exclusiva de decir hay que tomar el poder, pero sin saber qué es el poder, ¿no? Y tampoco teniendo claro de qué se va a hacer con ese poder. Exactamente, digamos, tal vez tener poder para tal vez reproducir todo lo que has visto que ha estado siempre en el poder ha hecho, ¿no? Es decir, hacer abuso, corrupción, convertirte en el que genera opresión. Claro, opresión, mujeres. Y es posible, Wilmer, a ver, cortándote, cuestionar al otro sin que te cuestiones así al interior tuyo, así sin que seas autocrítico, digamos, o sea, luego para cuestionarle al otro, a la otra. Es decir, eso es patinar sobre nieve, no sé cómo se puede decir, pero al final si no se hace eso, es decir, no se va a avanzar. No, si no te cuestionas, cuestionar al otro no es totalmente, es decir, no avanzas, pues, es decir, necesariamente tienes que cuestionarte. Es decir, cuestionarte es entrar también a un poco hurgar ciertos elementos que muchas veces hasta se pueden encontrar como elementos sagrados o ancestrales, ¿no? Es decir, por ejemplo, para mí, en el caso específico, por ejemplo, de la chola, es decir, yo tengo la impresión, ¿no? De aquí a unos años, ya te lo dije, conversando, no es la primera vez que te voy a decir, de aquí 10, una década o 2 décadas, la chola, diremos, como vestimenta va a ser simplemente ceremonial.
En el campo, las locallas y las semillas están más vestidas con pantalón. Con jeans, ¿no? Sí. Y si uno ve en el mercado, por ejemplo, yo que he hecho mercado casi toda mi vida, veo en el mercado Rodríguez, es decir, ya no es esa hegemonía absoluta que se veía de las polleras. Vete a la Tumusla, a las mañaneras, y eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado. Entonces, lo que en algún momento podía ser considerado como un instrumento, por ejemplo, la que empezaba a vestir de pollera eran la clase blancoide, la élite blancoide, y han heredado esa vestimenta a sus sirvientas. No necesariamente tiene que representar como que esto es lo que tenemos que mantener, y no. Yo creo que como si hay algo, una cualidad dentro de lo aymara o lo indio, específicamente, es que es dinámico, es una ciudad que se renueva constantemente. Yo creo que va a tornarse, digamos, en este sentido, pero también va a tomarse, digamos, a cuestionarse ciertos aspectos que van a conllevar con el empoderamiento, sobre todo de la mujer. Y también pasa porque no hayan restricciones autoimpuestas, creo yo. La India tiene que poder hacer lo que le dé la gana de hacer y ser lo que ella quiera hacer, más allá de una imposición esencialista o de exigencias que vienen desde un otro que la ve como el reservorio del original, ¿no? Tampoco eso tiene que convertirse en una condicionante. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Wilmer, por la visita, por estar acá, gracias por correr. Bueno, nos vamos hasta el próximo viernes, digo, hasta el próximo martes, porque yo tengo mi programa el viernes, por estoy anunciando. Hasta el próximo martes, entonces, con las Janivas y conmigo, con el noticiero de las mujeres, Guarmini Tiawina Capa, hasta el viernes. Chao. Aniwa.